Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Es un gozo de estar aquí nuevamente. Amén. ¿Por qué? Porque en este día Dios trae palabra para nosotros, para nutrirnos espiritualmente. Amén. Aleluya. En Mateo 25, 14 al 30. Amén. Esta hermosa parábola de los talentos. Amén. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí papá Dios nos muestra un ejemplo tan hermoso, hermanos, para nosotros, sus discípulos, amén, sus seguidores de Cristo. Porque esta parábola de los 2 talentos, ¿verdad? A uno le dio 5. ¿Por qué? Porque le dio capacidad para desempeñarlos, porque Él es quien te capacita, el que te ayuda. Pero nosotros tenemos que estar ahí para servirle, amén. Y a otro le dio 2, amén, conforme a su capacidad. ¿Por qué? Porque volvió a ganar otros 2, amén. Pero al que le dio 1, dice que tuvo miedo. Dice el 25, por lo cual tuve miedo, amén.
Cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama para servirle, ¿verdad? Él sabe que tú tienes capacidad para servirle, por eso le dio el talento. El talento tenía un valor considerable, amén, pero él tuvo miedo. Cuando nosotros en el camino de Dios vamos a hacer algo para el Señor, ¿verdad? Tienes que tener en mente que Él ya te capacitó y que si ese miedo viene a ti, tú tienes toda la autoridad para reprender, amén, para reprender ese miedo y para decir en el nombre del Señor, yo lo voy a hacer, amén, con ese courage, con ese valor de hacer las cosas para el reino de Dios y no tener miedo, amén, no, porque miré el ejemplo del que le dio 5 y del que le dio 2 en esa capacidad. Amén. Como ellos contentos llegaron. Pero el que le dio 1, ¿verdad? Y decirle, tuve miedo y fui y lo escondí. No, hermano, hermana, no. No tenemos que tener miedo. No. Lo que tenemos que hacer es orar. Amén. Orar fervientemente a Papá Dios que te ayude a hacer su voluntad, porque Él ya te dio talento, a todos nos dio talentos, en diferentes, pero tenemos que esforzarnos. Todo talento requiere de esfuerzo, requiere que tú pongas a trabajar, porque lo que Dios te da, ¿verdad? Es porque vas a rendirle cuentas. Ujú. Dios te da, nos da la salud, nos da el dinero, nos lo da todo para que nosotros le sirvamos. Sí, para usarlo para el reino de Dios. Te colma de bienes, pero para que los pongas a trabajar. Amén. Sí, porque todos tienen diferentes talentos. Amén. Tú ves en la iglesia cuántos talentos hay, muchísimos. El que ora, el que alaba, el que toca guitarra, el que toca la batería, todos diferentes talentos. Y todos los ves ahí. El que toca la batería tiene que esforzarse hasta que la toca bien. Y tiene que estar ensayando o no. El que va a ir a predicar tiene que estar ahí orando, que Dios lo use. Amén. Sí, escudriñate, mírate, qué talento, papá, me has dado. Pídele en oración, Él te lo va a hacer ver. Y empieza a trabajar, empieza a esforzarte. Si te levantas a las 5 al trabajo, levántate a las 4. Todo esfuerzo en el Señor, wow, no es en vano, todo trabajo en el Señor no es en vano. Y Él apremia tu esfuerzo, pero no ser negligente y ocioso, no, porque ahí dice que se lo quiten, quitarle pues el talento, dice el 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¿Te imaginas? My goodness, qué dolor, qué llanto, qué crujir de dientes. No, no, hermano, no. Tenemos que meditar, analizar y reprender todo temor, todo miedo no proviene de Dios. Amén. Para que tú seas un hermano, bien capacitado para servirle al Señor. Porque dice, todo talento requiere esfuerzo y trabajo. Y tener fe en Dios y tener fe en ti mismo. Esa confianza
que tú vas a hacer lo mejor para papá Dios. Sí, porque no es para cualquier persona. Él va a regresar. Ajá. Porque dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Ves? Sí, que no seamos avergonzados. No, sino que Él diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Porque negligencia, estudiando esa palabra, cuando yo oí que en el 26, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Me puse a estudiar esa palabra. Negligencia es la falta de cuidado a dar cumplimiento a una responsabilidad específicas. ¿Eh? Ese es un miedo. ¿Me entiendes? El miedo no, bueno, hermano, repréndelo. La negligencia es la falta de cuidado, de dar cumplimiento a una responsabilidad específica. ¿Me entiendes? Sí, y si estamos trabajando para el Señor, Él te va a ayudar. Una vez y dos, tres, lo repito para que se nos quede en esa cabecita. Sí, Él te va a ayudar, pero pide en oración todos los días. Dile, papá, ¿cuál es el don que tú me has dado? Sí, porque si tú miras a tus hermanos alrededor, que Dios cómo los usa, pues también a ti. A ti también te dio dones y a ti también te va a usar. Pero pídele en oración. Y sabe esperar en Él. ¿Verdad? Tú dile, Señor, ayúdame, escudriña mi corazón, ¿cuál es el don? Necesito tu ayuda, papá. Entonces Él te va a ir. ¿Por qué? Porque todos tenemos dones diferentes, ¿verdad? Y si a ti te da el de servir en la iglesia, servir con liberalidad, gozoso, constante. Si te dicen que tienes que estar a tal hora debes de estar, porque ahí hay responsabilidad. Amén. Si vas a usar tu carro, ahí vas a invertir del talento que Dios te da, porque Dios también te da ese trabajo para que lo sepas desempeñar. Porque tú crees que porque ya sabes esprayar muy bien, porque nomás porque sí, Dios te da la habilidad, hermano. Dios te capacita también para ese trabajo. Amén, sí. A todos Dios nos capacita. Sí, y Él sabe cuánta responsabilidad te puede dar. Porque si te dio 5 talentos, si tú le vas a entregar 10, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, sigue adelante, trabajando en la obra de Dios. Amén. Así seguir constantes, no desmayar, sino siendo siempre fiel. Amén. Porque simplemente en un trabajo, el patrón te encarga ese trabajo, porque sabe que tú lo puedes hacer. ¿Ves? Pero si te da el miedo, repréndelo y dile, Señor, en tu nombre. Sí, yo también trabajé mucho tiempo en fábricas. ¿Ves? Y cuando me daban un trabajo un poco difícil, decía yo, oh my goodness. Pero a leer papeles, a leer y a leer toda la información, cómo hacer ese trabajo y orando a Dios que te ilumine. Más cuando se trata del reino de Dios. Tenemos que esforzarnos,
porque para ganar la plata, bien que le echan ganas, le echamos. Pues también para trabajar para papá Dios, ¿ves? Y Él te va a ayudar mucho, ¿ves? Porque, no sé si ya les dije, este ejemplo, buscando este ejemplo de la negligencia, entró este comentario ahí, dice, ejemplo, una persona que habla por teléfono mientras conduce un vehículo está cometiendo una negligencia. Fíjate, y qué peligro. Esta palabra, wow, trae mucho que ver con una persona negligente. ¿Ves? Aparte de lo que dice aquí papá, malo y negligente. Va hablando por teléfono y al rato ya tuvo un accidente. Y por culpa de él otros fueron dañados. ¿Sí? No. Para todo tenemos que usar de sabiduría de Dios. Amén. Para no cometer errores y estar bien. Para que ese día nuestro papá diga, bien, buen siervo y fiel. Que seamos fieles. Él quiere que seamos fieles a Él, a Dios, en todo lo que hagamos. ¿Eh? Nunca menosprecies que tú haces muy poco. No, para el Señor lo que tú haces, Él lo recibe porque lo haces para Él. Él lo recibe con mucho amor de parte tuya, porque dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que a mí me enriqueció esto. Amén, esta hermosa palabra de Dios, porque es para la honra y gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Buen siervo y fiel. Amén. Cristo te ama. Dios te bendiga. Amén.